Hola, aquí estamos en el nuevo video podcast del Círculo de Creativos del Salvador y hoy me acompaña un creativo muy especial. Se trata de Matías Fernández, cariñosamente le decimos Mati. Pues les quiero comentar que Mati fue compañero mío en Underground y la verdad es que estuvimos desde el primer día en la Escuela de Creativos de allá de Argentina. Pues siempre pues me cayó muy bien. Ya vamos a contar anécdotas sobre eso, pero quiero comentarles que Mati es un creativo pues muy multifacético, lo podríamos decir así, ya que él comenzó en diseño gráfico, luego empezó a trabajar en agencias y hoy en día es inclusive un cantante pues ya bastante reconocido ahí en Argentina, diría yo, ¿verdad? Así que bienvenido Mati, bienvenido al video podcast. Gracias, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Qué linda intro. Gracias Mati, Espero estar a gracias. la altura. No, la verdad que como yo decía hace poquito, pues contigo, Mati, pues hicimos clic, creo yo, ¿verdad? O sea, tuvimos una muy buena química entre Yo creo que sí. compañeros, ¿verdad? Desde el Creo que primer día hubo desde el como, se primer armó día, una sí, muy linda amistad. sí. Y la verdad que habían chicos muy buena onda allá en la escuela, ¿verdad? No sé si te recordás. Creo que fue Sí, una aparte, generación muy bonita. fue un año en el que como que confluyeron muchas cosas, ¿no? El cuerpo docente de Underground era excelente, eran grandes Sí, profesores que ya en ese momento eran muy grosos y después cuando pasó el tiempo vimos que todos terminaron siendo directores generales creativos de sí. todas las agencias renombradas, tanto de Buenos Aires De Europa, y alrededores, ¿no? De sí, Europa, sí, de toda Latinoamérica también. Y los compañeros que hicimos, primero que nada, fueron muy grandes, muy buenos compañeros, hubo una amistad muy linda. El caso con vos me parece que fue particular, porque es cierto que desde el primer día como que medio que nos sentamos juntos, empezamos a hablar y empezamos a trabajar al toque. Y después también hubo ese semillero que de ahí salieron mucha gente sí. talentosa que también hoy están por todos lados. En el caso tuyo, por ejemplo, que estás ahí en El Salvador viéndola. Y mucha gente que también fue parte de grandes agencias, que creo que todos aprendimos o sea, Mucho, muchísimo sí. y fue muy Aprendimos, enriquecedor. O sea, yo estoy muy de acuerdo con vos, Mati, que creo que aprendimos todos de todos. No sé si me explico. O pero sea, sin duda, porque ¿verdad? uno aprendía de los profesores, pero también de Ujú, los compañeros y ujú. se armaba una sinergia entre todos que siempre era enriquecedor ir a la clase. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, en el video podcast pasado que tuvimos ¿Mm? a Javier Laurenco o Lorenzo, Gran eh, profesor. él me comentó de que Bruno Acánfora está allá en Chiat Day, imagínate, TWA, Tremendo. o sea, tremendo, No, la está tremendo, rompiendo sí, y sí, yo lo sigo en Twitter, incluso tiene un humor muy fino sí, cuando sobre Boca, él es fanático de Boca Juniors y hace ujú, posteos muy buenos en Twitter al respecto. Y bueno, Bruno Cánfora y Javier Labrenco para mí son dos grandes ejemplos de la suerte o lo afortunado que uno fue al tenerlos como profesores, sí, porque directores de arte que incluso se aplican hasta en la diaria de ellos mismos. Por ejemplo, volviendo al caso de Bruno, parezco un stalker hablando de Bruno y Twitter, pero él compartía en Twitter ujú, cuando se fue rediseñando su cocina. ujú, Y realmente es la cocina de un director de arte. me Es muy imagino, bonita, sí. grandes detalles y eso a O sea, veces cuenta ujú. Sí, o sea, de cómo uno es el profesional en 360, digamos, ¿no? sí. O sea, que no solo se queda haciendo dirección de arte para sus campañas, para las marcas que maneja, sino que también para su cocina, para su casa, ¿verdad? Sí, O total. De sea, hecho, sí. creo que incluso su compañera, no recuerdo si es arquitecta Ujú, o por ese lado, y también se ujú, nota, digo, ahí te ujú. das cuenta de lo grosso que es él, que lo aplica en todos lados, ¿no?
Sí, sí. Y yo creo que ese es el gran reto, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Porque a veces existe ese dicho, al menos aquí en la región, Ujú. no seas candil de la calle, le llaman aquí. O sea, no, ¿cómo es? Espérate, ya parezco Chespirito yo ahorita, que no me acuerdo del dicho. No, pero dice que, o sea, que no tengas, por ejemplo, este es otro dicho, pero que quiere decir lo mismo, que no seas cuchillo de palo en Pero casa de palo. herrero, En casa de ¿verdad? herrero, cuchillo de Ajá, en palo, casa, tal cual. ajá, Eso pasa también, digo. sí, 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 porque a veces puede pasar, ¿verdad? Que uno sea mejor en el trabajo que en la casa. Es muy común. Digo, Sí, a ver, eh, el caso de Bruno me parece algo como que claramente él lo aplica en todos lados, digo, pero no sé si todos. eh, Me estoy trabando un poco, pero digo, sí, no, no dale, sé si dale. todos todo el tiempo aplicamos nuestro laburo en la diaria. Digo, a veces seguramente yo he agarrado una foto y en vez de marcarla y ponerla como corresponde, le puse cinta si fue a la pared, ¿no? Digo, como, Sí. están esas distancias también a veces. Sí, mira, Mati, y fíjate que yo te quiero comentar que yo tengo, bueno, siempre me han dicho a mí que yo tengo muy buena memoria, Ajá. ¿verdad? Algunas cosas se me No, no, olvidan, vos sos tremendo. pero fíjate que mis compañeros siempre me dijeron eso, de que mira, tenés muy buena memoria. Yo creo que tengo buena memoria a largo plazo, fíjate. A lo mejor a corto plazo no soy Claro. tan bueno, porque a veces sí se me olvida dónde puse el lapicero, pero, ¿verdad? O dónde dejé el lápiz, pero, o si o qué pasó con mi teléfono, pero sí, pues es cierto que recuerdo muy bien cosas que pasaron hace mucho tiempo. Y una de las cosas Mm. que yo recuerdo de vos muy particularmente es que en una ocasión, en una clase, tú me contaste de que antes de ser publicista o director de arte, Ujú. tú trabajabas en un colectivo. Primeramente, recuerdo que me dijiste que trabajabas en Entre Ríos. No, más bien dicho, que sos oriundo de Entre Ríos, ¿verdad? Exacto. Yo Y, soy oriundo de Concepción, Uruguay, Entre Ríos. ajá, correcto, de eso me acuerdo muy bien y me recuerdo que tú me contaste en esa ocasión que mientras estabas estudiando diseño gráfico, creo, ¿Mm? trabajabas en un colectivo y tú me contabas que te sentías frustrado en ese momento, o sea, que tú hasta mirabas mal a la gente, o sea, pero no era con mala intención, sino que estaba frustrado simple y sencillamente y hasta le entregabas el ticket así de mala gana y tú me decías, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Me decía, es que no estaba trabajando en lo que me gustaba, entonces yo Claro, ahorita sí, sí. aquí en la escuela, o sea, me siento alegre, me siento contento porque, o sea, estoy viendo lo que realmente me gusta. O sea, digamos que tu historia era una manera de decir, mira, estoy feliz de lo que estoy haciendo ahorita porque antes no me sentía feliz para nada haciendo lo que no me gustaba. No sé Sí, si... es cierto eso. Mirá, me hiciste recordar un momento muy lindo, Sí. porque en esa época, la verdad que tengo recuerdos muy, muy lindos. Es cierto, yo cuando recién vine a Buenos Aires a estudiar, obviamente, hijo de padres de clase media, tenía que yo buscar el sustento para poder pagar el alquiler y demás. Y el primer trabajo al que yo pude llegar era, sí, boletero o vendedor de Ujú, tickets de ujú, tickets de colectivos de mediana y larga distancia. Que ujú. incluso yo me acuerdo que hasta cuando se acercaba algún fin de semana largo, hasta recuerdo venderle pasajes de larga distancia a mis mismos amigos que venían a estudiar acá y se volvían para Concepción del Uruguay, Ajá. y yo ese fin de semana no podía porque no tenía franco y yo les vendía el pasaje. Y sí, me acuerdo de eso que me contabas, porque en ese momento sí, estaba trabajando de algo que no me gustaba, que estaba estudiando. Ujú, eh, y en ese momento uno tenía esa angustia de, che, algún día podré llegar ujú, a trabajar de lo que me gusta. ujú. Y eso a veces hasta lo excede a uno, porque uno Sí, no quiere tener esa cosa, pero se ujú, te llena, ¿viste? claro. Estás trabajando en algo que no te gusta solamente para cobrar y bueno, y vivir, y a la vez Ujú, es como quisiera estar en otro lugar. ujú, Después con el tiempo también me di cuenta que
cada cosa lleva su tiempo y su Mm, proceso, y es ujú, inevitable, uno no puede saltar pasos y ujú. saltearse años y momentos. Yo después de ese tiempo, cuando yo te conocí a vos, venía de trabajar de esto y ya estaba dando mis primeros pasos en un estudio de diseño Sí, gráfico de eso me acuerdo. que no era publicidad, Ujú. pero ya estaba Pero ya ahí, ¿viste? estabas, ajá, Me por lo sentaba menos. en una computadora a abrir Illustrator y Ujú, Photoshop y ujú, si bien este, trabajaba más de, no sé, bueno, las típicas promos para McDonald's o ujú, ujú. cadenas rap, bueno, De estas supermercados. cadenas, exacto, o para shoppings y tal, bueno, yo Ujú, ya estaba manejando ujú, esto, me había enterado de Underground, que era la escuela en la que nos hicimos amigos, y sí, yo recordaba con mucho entusiasmo el ir a Underground y saber que estaban los profesores de los cuales yo necesitaba absorber como una esponja la información que me iba a servir a mí para aprender y entender qué quería decir esa cosa del pensamiento creativo y lo que se le decía el famoso click, ¿no es cierto? ujú, Porque ujú, si bien había estudiado diseño gráfico, no entendía lo que quería decir el pensamiento creativo, pensar una ujú, idea creativa. Entonces, como que al principio iba mucho a chocarme y obviamente a errar, pero todas las clases que yo iba con ganas de que en algún momento eso llegue. Entonces ujú, recuerdo con mucho entusiasmo esos días de estar hablando con vos, de hablar de algún ujú, aviso que nos gustaba, ujú. de algún comercial. Aclaramos que en ese entonces, ¿no? 2004, 2005, lo máximo era un aviso, ¿no? Internet era una especie de rumor Sí, que sí. se rumoreaban las creatividades por internet y esas cosas, Sí. pero en ese momento era una buena radio, una buena pieza de tele, Ujú, una buena pieza gráfica, sobre todo para el director de arte, incluso tener su pieza gráfica impresa en la mano era como wow. sí, sí. Eh, entonces recuerdo mucho eso de querer entender cómo se llegaba ahí, cómo se hace, y íbamos siempre a todas las clases con ese entusiasmo, hasta incluso, como yo al otro día trabajaba, Ujú, muchas veces me quedaba, no sé, yo volvía a mi casa a las 11 de la noche y eran 2 3 de la mañana y uno pensando en el ejercicio de la gráfica que nos habían pedido que ujú, confeccionemos o buscando refes ujú, y muchas veces uno iba al otro día a trabajar con mucho ujú, sueño, pero con mucho entusiasmo, de dale, que ujú. Sí, vamos que sí, en algún momento va a llegar, ¿viste? sí, sí, sí. Sí, no, recuerdo muy bien. De hecho, recuerdo el primer trabajo que hicimos juntos, fíjate, Mati, ahí en la escuela, que yo no sé si te recuerdas, creo, no sé si era el primer día, de hecho, de la escuela, Mm. que nos pusieron a hacer una historia, si mal no recuerdo, de nuestras vidas, pero las teníamos que combinar. No sé si te recordás de ese ejercicio. Tal vez no, a lo mejor no, pero Sí. No, creo que era, sí, de hecho creo que éramos en ese momento éramos tres. éramos tres, sí. eh, y en algún Había otro chico momento, que no me recuerdo muy bien de su nombre, pero que era moreno, alto. exacto. Sí. Y creo que teníamos que combinar las historias de cómo fue que nos juntamos ahí y en un momento había que presentarlas. Que Ah, esto me sí, lo sí, hiciste sí, 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 sí. sí, me lo recordaste vos a eso. Que yo te dije, Edgar, por favor, habla vos porque tengo vergüenza. Y me acuerdo que, en como gag entre historia e historia, como que teníamos que, como que aplaudir y abuchar ciertas cosas que nos Ajá. iban pasando. Y me acuerdo que de atrás te hacía esos ruidos, pero era tipo, por favor, que presente Edgar. Y vos te mandaste, pusiste el No, pecho y dijiste, no, yo con pena también, o sea, con mucha vergüenza también, porque te puedes imaginar el único alumno salvadoreño que existía en la escuela. Sí, habían mexicanos "Mm, y ecuatorianos, te recordás, pero yo era el único recuerdo. de Centroamérica, me acuerdo yo. Entonces, sí tenía como mucha vergüenza en su momento, ¿verdad? Porque no sabía pues, o sea, cómo lo iban a recibir los demás alumnos, si me iban a entender, etcétera, ¿verdad? Pero, y eso Nada, para mí era un muy clic. difícil a veces porque eh, Mm, no sé si tú te recordás, pero para muchos que éramos del resto de Latinoamérica, habían palabras que ujú. no necesariamente usábamos, ¿verdad? Y entonces tuvimos que No, cambiar un tremendo. poco nuestro
español para poder hablar con ustedes, porque, por ejemplo, Mina, Yo creo que nosotros acá no en decíamos, Argentina, sí, ah, yo creo que acá en Argentina tenemos una especialidad para hablar y deformar la lengua como nadie, ¿viste? Y la chabón, sí, che, sí, entiendo perfectamente, porque sí, teníamos, e incluso a veces, por ejemplo, por lo menos yo me identifico, que muchas veces hablo rapidísimo y cerrado, entonces entiendo de que parece tipo, ¿qué estás ah, diciendo? Pero la entendiste al instante. sí, sí, digamos que me logré adaptar también. Bueno, te cuento que Mm, tuve antes pues una jefa que era argentina ajá, en una agencia de publicidad. De hecho, una novia que yo tuve era argentina también porque aquí en El ahí Salvador, va. sí, porque ella se vino muy pequeña con los papás aquí al país Claro. y ¿cómo se llama? Entonces estaba de alguna manera relacionado con el país también, ¿verdad? Entonces algunas Ya palabras, venías haciendo intercambio tal vez no cultural. las, sí, tal vez no las usaba, pero sabía qué significaban, ¿verdad? Entonces, Totalmente. por ese lado no me costó mucho, pero, ¿cómo se llama? Pero la verdad que fue una experiencia muy bonita, pues, o sea, conocer otra cultura. Algo que me di cuenta mucho es que ahí en Argentina son muy gregarios. Eso es lo que yo sentí. No sé si estás de acuerdo. O sea, son muy de Sí, grupos, sí. ¿verdad? La pandilla, o sea, Sí, es cierto. en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, les gusta Sí, los grupitos, nos o sea, gusta integrar a la gente, ajá, armar el típico grupito de amigos, de estudio, de trabajo, ajá, vamos todos juntos para acá. sí, sí, Este, y yo me sentí muy cómodo en ese sentido. También empaticé mucho con lo que estabas diciendo, porque yo también, al venir de Entre Ríos, yo tampoco era que jamás fui 100% porteño en ese ujú, sentido. Digo, no es que mm, Buenos Aires no fue mi ciudad natal, fue ujú, la ciudad a ujú, la que yo me vine a estudiar y la que me quedé. Y por supuesto quiero un montón. ujú, eh, ujú, pero también me pasó que al principio, cuando recién llegué, me sentí casi como un poco de visitante, llamémosle. ajá, Y es muy lindo cuando uno empieza a encontrar gente con la que uno conecta y émpatis. empieza a... Sí, me parece que Mm. es lo más lindo. De hecho, Mati, eso te iba a preguntar. Yo recuerdo que tú me contaste que te habías ido a una agencia de publicidad con un ex compañero de Underground, ¿verdad? Eh, y tuve la suerte de que antes de que termine la cursada, ya los profesores me estaban recomendando mi trabajo. Ujú, eh, y pasó que Bruno Cánfora me recomendó por entonces uno de los directores creativos de Macán, y ahí junto con Bruno entramos de trainees ujú, a Macán. ujú, Y la ujú. verdad que estaba muy contento porque como funcionó, Sí, 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 sí. ¿no? Fue muy Y, lindo eso. y luego estuviste en otra agencia, me acuerdo, ¿verdad? Me dijiste Sí, que habías estado después de Macán. nosotros habremos estado, no sé, 2 años y medio siendo trainee. Ahí conocimos a Papón y al Chavo de Emilio, y Sí. aprendimos muchísimo de ellos, de Gonza Rica y Ezequiel Tuma. Ujú, De ahí nos fuimos a trabajar a Publicis, ujú, que también habremos estado 3 años más, y ya después también ahí fue como cuando empecé a girar un poquito, porque también estuve un tiempo en Grey ujú, y ujú. estuve otro tiempo en TWA. Sí, de Eso esa fue como... etapa me recuerdo muy bien que en ese tiempo tu jefe era Pablo, ¿verdad? Pablo Gil. Pablo Gil, exactamente, Sí. en Grey. En Grey. Ujú, Y la vuelta de ujú. la vida, mi primer director creativo, que era Gonza Rica, después estuvo ahí Ah, en también. Grey. Estuvo Ujú, poco tiempo, nos cruzamos, ujú. pero lo vi ahí también. Muy bien, muy bien. Y Muy linda después, época. cuál fue tu última agencia de publicidad como tal, Mati? Eh, Mirá, mi última agencia podría decirse que fue TWA y Ujú, FWK, ajá. eh, que estuve con Kino, el Ujú, director creativo. ujú, ujú. Ya de ahí empecé como a volver más al mundo de Del los diseño, ¿verdad? estudios de diseño. Ujú, Exacto.
para después de pasar por otra nueva etapa que me volví o me convertí o reconvertí en redactor, Ujú, porque mm, me fui para lo que es Fox, para lo que fue mm, Fox, hoy en ujú, día Disney, para redactar piezas de lo que se le dice on-air, que son las promos que uno ve en la ujú. tanda de Cine De los canales. Canal, o Star Plus, Ujú, Star Channel, perdón. Exacto, sí. ujú. Que eso es donde hoy yo me estoy desempeñando formalmente, actualmente para Cine Canal. Ok, ok. Sí, tú me contaste que inclusive trabajas con un locutor salvadoreño que, por cierto, creo Exactamente. que lo conocemos, ¿verdad? A A, Mario, a de Mario bla, 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 un Córdoba. gran amigo. Mario Córdoba. Exactamente. Sí, sí, sí. Genio. Todos los Mario, jueves me conecto con él. sí, para hacer todas esas promos. Y exacto, a él le llegan Mm. mis guiones, y juntos vamos buscando la intención de cada guión. Ah, buenísimo. Mira cómo son las cosas. Con Mario hemos trabajado Increíble. muchas veces, sí, y me parece muy buen locutor, la verdad. Tiene una voz muy fina. Es excelente. Sí, sí, tiene una voz muy bonita. A mí siempre Sí. más. La verdad que es un Y placer, porque con se él, trabaja muy rápido con él. tremendo. Sí. Porque yo muchas veces lo que hago es, no sé, contarle incluso, bueno, Mm, de ujú, qué va la promo o cuál es un mm, poco la intención que me imagino. Y por lo general, él, en tres opciones, ya la tiene. sí, sí, Y sí, eso es tremendo. sí, sí, sí. Mira, Mati, y lo que yo te quería preguntar es sobre Ujú. ya tu incursión en la música, ¿verdad? Porque como tú lo mencionaste, digamos, dejaste por un momento la publicidad, ¿verdad? Sí. Porque siempre también yo te he visto como un artista, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la publicidad, ¿verdad? Te acapara un poco, a veces un poco cansada la publicidad, ¿sí o no? Entonces, a veces como que Sí, necesitas respirar y yo entiendo tu etapa esa de irte por el lado del diseño, porque yo siento que para el artista a veces es una forma de, de desintoxicarse, por decirlo así. Este, sí, a ver, eh, a mí lo que me pasaba con publicidad era, o es, yo a publicidad, en publicidad aprendí todo esto que estábamos hablando ujú, recién de el proceso creativo, aprender a pensar un concepto, el qué y el cómo. ujú, Entonces, brief a brief, siempre uno va ejercitando este músculo, ¿no? Porque ujú, realmente no es algo, salvo la gente hiper recontradotada, que lo sé, que existen, y que hay. yo tuve la suerte de conocerlos, que vos le das el brief y es acá. Ese es acá, para los mortales como nosotros, son horas. Ujú, Es la ujú, famosa frase, no sé si es famosa, pero me la decía un profesor, que es ujú, culo en silla. Digo, no hay, no había receta mágica, era ujú, meterle, y lo que sucedía, por lo menos en aquel entonces, era que uno entraba a una determinada hora y no siempre sabía cuándo salía. Y ujú, los ujú, primeros años, así como por ejemplo en Underground, era, vamos por ahí, ujú, los primeros años también fueron así, ¿viste? Tipo, disfrutando el proceso, ujú, la famosa clavada, nos quedamos hasta tal hora y hasta incluso era divertido porque te pedías una pizza o te ibas en ujú, el taxi, etcétera. ujú, Pero en algún momento, con el correr de los tiempos, con el correr de los años, también un día me llegó la inquietud. Yo siempre toqué la guitarra, siempre me gustó. Mi papá, vengo de una familia de artistas. Mi papá ujú, era letrista a pincel, pintaba en pincel tipografías, carteles, etcétera, y a la vez también era músico. Entonces, de todo eso yo creo yo que viene algo de ahí. ujú, Eh, de hecho, sí, ujú, recuerdo que mi papá o mi mamá me decía que cuando ella salía un viernes a la noche con sus amigas, mi papá se sentaba a escuchar música los viernes con auriculares en volumen 1000, y él ponía el Moisés al lado, con me vos. ponía a mí al lado de él. Yo me dormía pero literalmente como un bebé, y Ah, es algo incluso que hago acá en casa. Me siento a escuchar ujú, los viernes música con auriculares, me pongo un disco. Bueno, todo eso yo creo que lo mamé de ahí, y un día,
Hola. Me dice, me gustaría, recuerdo que él me dijo así como, me gustaría saber de cómo escribe Mati. Ujú, Y dije, bueno, no sé, me recuerdo eso porque fue como un disparador, ¿qué pasa, no? ujú, Yo siempre había tenido ahí, como siempre, muchas canciones inconclusas y empecé a hacer canciones. Y un día le muestro a Bruno mis demos y le encantaron, che, soy más. Y eso también me incentivó a encontrar esa otra faceta que tenía. Hubo una especie de conflicto de intereses, por así decirlo. ujú, Publicidad demanda un tiempo que yo ujú, empecé a darme cuenta que quería aplicarlo en otras cosas. ujú, Entonces, ujú. simplemente fui entendiendo de que ya mis pasiones empezaban a A mirar irse para por otro otro lado. lado. Ujú, Exacto, me enamoré de hacer canciones o tenía ganas de salir del trabajo para ir a casa a componer, o a veces las madrugadas empezaron a ser ocupadas por la guitarra, ujú, y ahí entendí que ya no estaba siendo tan feliz como antes, que ahora ya tenía otras opiniones con respecto a la publicidad, y entendí que el que estaba, el que la estaba pifiando era yo, que el ujú, negocio siempre fue el mismo, que en cierta manera fue la misma a nivel de exigencia y de necesidad por parte de los creativos, y entendí que no era una opción trabajar desganado, ujú, porque eso se transmite, la gente se da cuenta, y yo entendía que yo ya no estaba siendo del todo feliz ahí. Entonces, ujú. lentamente empecé a hacer un A camino de migrar. búsqueda para otro lado. de- Ujú, Exactamente. Tiempo después yo me entero que, bueno, Bruno, mi ex compañero, y otro compañero más que yo tenía que trabajaban en Fox, me contaban de qué trabajaban y era tipo, che, está buenísimo esto. ujú, Era crear piezas audiovisuales de una manera creativa, ujú, y era tipo, che, esto está buenísimo. Y como que me ujú, empecé a interesar por ese lado. ujú, ujú, Tanto es así que cuando la primera vez que yo me entero de una posible posibilidad de Fox, yo estaba trabajando en una agencia estudio que llamaba Icolic, de tipo completo, fijo, y a mí me llaman y me dicen, che, están buscando un reemplazo por 3 meses para un puesto de redactor en tal lugar. Y yo ujú, sin pensarlo, tipo, fui, ujú, me postulé, por supuesto que me hicieron pruebas porque es tipo, yo iba a querer ocupar el puesto de redactor y yo era director de arte, con lo cual yo tenía que convencer a esa persona de que no, yo sé ujú, escribir o sé ujú. pensar ideas. Escribir, Claro. bueno, después digo todas las palabras para no tener error de ortografía, Sí. pero digo, yo puedo pensar. Ujú, eh, y eso lo pude hacer. Estuve 3 meses en Fox. Al cabo de esos 3 meses, o sea, vuelvo antes, perdón, yo me arriesgué y dejé todo. ujú, Dejé el trabajo que me pagaba el alquiler, ujú, básicamente. ujú. ¿Te arriesgaste? Eh, sí, sí, yo fui a Ujú. todo o nada. Hoy pienso que arriesgado. Por Sí. suerte me salió bien. Sí. Sí, fue tremendo. Eh, Estuve 3 meses en Fox, en esa suplencia, y había vuelto como a enamorarme de un trabajo, ¿viste? O sea, Ujú, ujú, todo eso que yo había sentido en los primeros años de publicidad, lo que había sentido en Underground, me ujú. había vuelto acá. Entonces dije, bueno, Está hice bien. bueno. Ujú, Puse sí. mucho en riesgo, pero hice bien. Tanto es así que esa suplencia que yo hice por solamente 3 meses, que me hizo volver a mi casa, volver a trabajar freelance un par de meses, pero esa experiencia fue la que me recomendó y me dio la posibilidad de entrar en Universal, en NBC. Ujú, ujú, Gente de Fox me recomendó en NBC, de NBC me llaman nuevamente, me piden una suerte de prueba de redacción, pensando una promo X. Bueno, como me hicieron una prueba, digo, bueno, para el lunes tenés que pensarte una promo para vender tal serie, para vender tal película, etc.
Obviamente estuve todo el fin de semana encerrado pensando 8.000 ideas, descartando, Mm, puliendo y tal. Mandé el mail, me llamaron a los 4 o 5 días, quedé seleccionado, y ahí estuve 3 años y piquito hasta que se fue en bici de Argentina. ujú, Y ahí volví a Disney, a Fox, que ujú. después, en Se medio de conver- que yo estaba trabajando ahí, fue la transición de Fox a Disney. Me efectivizaron y hoy en día, ya hace 3 años, un par de meses que estoy en Disney redactando piezas audiovisuales, de las cuales me encanta el laburo que hago. También volví a lo que era publicidad o ese ejercicio de búsqueda creativa para pensar piezas o, no sé, cuando hay que promocionar alguna peli nueva, pensar de qué manera Ujú. promocionarla y que sea Te no toca, convencional, alguna actuación. Mati, y te toca ver Perdón. muchas de esas películas te toca verlas. Sí, ¿verdad? Entiendo que sí, para Sí, poder, claro. sí. Mi Eso trabajo es muy bonito, a mí me es encanta ver el el cine. material. Sí. Mirá, yo la verdad es que antes cuando me preguntaban de qué trabajabas, yo en chiste y un poco en serio decía, a mí me pagan por ver películas, porque la realidad es que yo tengo que Claro, ver X cantidad de películas y de eso sacar un guión. sí. Por suerte en el sentido de la rapidez, muchas de las pelis o varias pelis yo ya las he visto Ujú, ujú. o O, cuando o depende del estás viendo tiempo que las uno series tenga también. Claro, también Ujú, muchas veces lo que pasa, lo que sucede cuando uno tiene por ahí poco tiempo o tiene ujú, que entregar rápido el material, o quizás no la veo, me miro el tráiler, busco ujú, información, ujú, pero sí, en algún momento tengo que acceder al material porque yo tengo que seleccionar las ujú, escenas que necesito que esté en el guión para que después el editor arme la pieza con el material que yo le pedí. Y muchas veces ujú. me ha pasado de que por ahí la película me gusta y me quedo un rato más mirándola hasta que termine. O sea, está buenísimo. Sí, 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 está muy sí, bueno. sí, te entiendo. Mira, Mati, y entonces, vaya, entiendo pues que fuiste como migrando hacia la música también, porque era como algo que te gustaba mucho desde pequeño, ¿verdad? Y entonces, Yo, y surge la oportunidad de crear un nuevo grupo. Y recuerdo que ese grupo sí, al principio se llamó Dedes, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo sí, exacto. de esa etapa tuya donde tú lanzas Dedes, que fue una etapa muy bonita, Ujú, muy interesante, y luego pues sí ya te convertiste en un solista. Pero claro. lo que me parece interesante a mí es que en estas dos etapas que tú tuviste, nunca dejaste el diseño gráfico, ¿verdad? O sea, inclusive No, las tapas de tus discos las diseñaste tú, ¿verdad? Así sí, que a mí, contame eh, de esas dos etapas, please. bien, bárbaro. Eh, Ahí empezó cuando yo te cuento que me empiezo como a enamorar de esta nueva etapa de empezar a hacer canciones. Yo seguía trabajando en publicidad eh, y fue algo que también como que me absorbió por completo y era algo que yo amaba, llegar a mi casa, componer canciones, y hasta que en algún momento también dije, bueno, basta, vamos a empezar a tocar. Eh, yo era también, o soy, realmente fanático de White Stripes y Ujú, siempre me asombró y me abrumó cómo una banda de solamente 2 integrantes hacían lo que hacían musicalmente. El tema es que era una especie de falsa simpleza desde el lado de que Jack White es una bestia como músico y yo no. Eso me di cuenta con el tiempo, con el paso del tiempo, ¿no? Tipo, no es ujú, solamente, claro, todo gira alrededor de que el loco es un animal tocando y ujú, yo, bueno, era recién una especie de incipiente guitarrista. Pero bueno, toda esa etapa de búsqueda me encantó y ujú, ahí vuelvo un poco a cómo a veces todo lo que uno trae en la mochila, por así decirlo, ujú, siempre cuenta. ujú, Porque a la hora de hacer los artes de tapa o de pensar alguna idea linda para promocionar o proponer el material,
viene también del proceso, no sé, llamémosle creativo, o toda la experiencia creativa que tuvo a través del tiempo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que el primer EP que yo tenía, que editamos, se llamaba No sos el único así. La tapa era una foto que yo me había encontrado en la calle y que me llamó mucho la atención porque era la foto de una chica, pero la foto estaba rota. Entonces, yo en mi cabeza o en mi imaginario dije, uy, acá hay un desenamorado que tiró la Mm, foto de su chica. Y la canción que yo había compuesto, que se llamaba No sos el único así, el título, me cerraba perfecto con la propuesta de la tapa. No sos el mm, único así que alguna vez le ujú, rompieron el corazón, que se sintió mal, etcétera. Y bueno, tuve la idea de crear una web en el que podías descargarte el disco gratis, mm, pero creo que por ahí la búsqueda o el intento de novedad era que uno podía descargarse el arte de tapa, pero personalizado. Uno podía subir la foto que uno quisiera, ujú, podía descargarse la foto con el arte de tapa, o sea, la foto rota y todo, pero con ujú, esa foto que uno quisiese subirse. ujú, Y eso yo no lo hubiese hecho, creo ujú. yo, si yo no hubiese conocido todo ese Todo ese pensamiento mundo. creativo Ujú, y ujú, conceptual que me ujú, dio el haber trabajado en publicidad y haber aprendido a pensar de una manera un poco o distinta, o tratar de buscar algo con una idea detrás y no solamente que sea una imagen, o que no, ujú, no solo sea un diseño bonito. Ya de por sí siempre está bueno ujú, tener esa inquietud, pero encima el plus creativo que, ujú, que encontramos con, con este arte de tapa, yo estoy seguro que lo aprendí después de haber pasado años aprendiendo todos los días, yendo a la agencia una y otra vez ujú, intentando hacer una pieza que esté buena. ujú, ujú, Y con el tiempo, bueno, también hicimos varios, otro disco más. Yo a este especie de dúo en algún momento lo doy por cerrado porque en un punto entendí de que era una especie de proyecto solista enmascarado de una banda, porque los bateristas siempre iban y venían. De hecho, ujú, el baterista suplente más fijo que tuve fue Bruno, mi coequiper, que él ujú, también es músico y que muchas ujú, veces me ayudaba a tocar y acompañarme a grabar discos, etc. Entonces, por eso fue que en un momento dije, bueno, vamos a terminar con esto de la cuasi banda, cuando en realidad soy un proyecto solista. Eh, yo grabé, en 2018 grabé un disco solista en una porta estudio, al cassette, como para darle toda esa cosa medio íntima ujú, y ujú, lo-fi, etcétera. Pero me hice de una banda de amigos y conseguí una banda de formación tradicional, ¿no? ujú, Batería, ujú. bajo, guitarra, etcétera. A Y los eso me dio Beatles. más la libertad. Exactamente, sí. Salvando la recontra distancia, pero bueno, la idea es por ahí. Y eso me dio más la libertad de poder eh, tocar lo que la canción pedía y no ser tan caprichoso con que solamente tenía que ser batería y guitarra. No, no, bueno, si Ujú. esta canción es bajo y tal, o sea, como que cada canción tenga los arreglos instrumentales ¿Qué que la necesita la canción? producción requiere. Ujú, Exacto. Y ujú, también pasó que a lo largo de, esto ya, sí, desde 2018 a la fecha, también todo lo que yo fui haciendo a nivel arte, de ujú, tapa y etcétera, me di cuenta que también le ponía ese amor y esa pasión de lo que es la dirección de arte, el diseño, y también siempre tratando de buscar alguna idea para contar, eh, para contar las piezas, porque por ejemplo me acuerdo que habíamos grabado una live session en un estudio y para promocionar o para mostrar este disco de alguna manera un poco más interesante, eh, habíamos hecho una especie de edición física, pero que no era un CD ni un vinilo ni nada, sino que era una lata de cerveza. mm, Yo sí, había mandado a confeccionar, había conocido al dueño de un bar local que le ¿qué conté la hacía? idea Mm, y le encantó y me confeccionó, hizo un barril de cerveza con con el sabor que más o menos yo dije
creo que va para este lado el sabor de la cerveza, que sea ligera, que sea disfrutable, que no sea pesado, que para poder escuchar el disco. Él hizo esta cerveza y lo que hicimos fue que el arte de tapa esté en la etiqueta de la cerveza, que el disco se pueda descargar con un código de descarga que venía en el costado de la cerveza. Entonces era como una especie de disco cerveza que habíamos pensado para poder difundir esta live session. La lata la vendimos, fue una de las primeras ediciones físicas que yo tuve que se agotaron en poco tiempo. Y también, de nuevo, creo que eso viene a colación Ujú. De de todo tu pensar aprendizaje, claro, fuera de la sin caja. duda, sin duda. Sí, sí, sí. Eh, Mismo también a la hora de, no sé, De los de los videos. videoclips, yo Eso te creo iba a que... comentar, que yo algo que me he fijado en tus videos, Mm, Pati, es que siempre, bueno, hay mucha dirección de arte, pero, sí gracias. pero siempre encuentro un concepto, es lo que me gusta mucho de lo que tú haces en los Claro. videos pues, de tu proyecto musical, porque, por ejemplo, hay un video, recordame el nombre de la canción, Ujú. pero es un video donde hay como una caricatura tuya que se va quemando, o sea, pareció muy bien. Eh, Sí. Esa canción se llama Las cosas que nunca vendrán. Yo esa canción la compuse cuando falleció mi papá. Mm. Sí, Eh, se pudo entonces, percibir que había dolor ahí, porque todas las cosas se van como quemando. sí. Sí. Entonces, en un punto también empecé a pensar que, si bien yo por lo general trato de tener una idea de qué es lo que quiero decir la canción, Mm. no lo que quiero decir, lo que me está pasando a mí, ¿no? Ujú, ujú. Sin una bajada de línea, ¿no? Pero digo, entiendo que por lo general las canciones van contando algo, me gusta que eso Claro. suceda. Entonces, interpreté qué era lo que estaba intentando contar en esta canción, y también agarrándome del nombre de la canción que se llama Las cosas que nunca vendrán, también fui también para esa cosa de qué es lo que se supone que uno tiene que tener en la vida, ¿no? Tipo Mm, casa, auto, ujú, dinero, familia, mm. éxito. Y entonces en un poco, como ya no vendrá más los momentos con mi papá, tampoco vendrán caprichosamente, ¿no? Decidí, no tiene por qué venir, no tengo por qué tener todo esto que me dijeron que tengo que tener. Entonces, a Ujú. partir de que encontré ese arco o ese concepto, fue que pude bajar esa situación de presentar los elementos que se supone que tengo que tener y los prendí fuego. Esto no va a venir, no Sí, viene esto, ni lo otro, ni lo otro. Y bueno, y eso también pero muy fue bonita por... realización, muy, muy, muy Gracias. bonita. Bueno, y te digo que también, o sea, si bien fue uno de los primeros videos que yo tuve con costo de producción, pero el Mm, costo no fue caro. No, fue más la Fue idea, ¿verdad? O sea, yo para mí exacto. es una pieza más conceptual, digámoslo así, y que lógico, todo tiene su costo, pero no una gran producción, ¿verdad? Yo creo que cuando la idea está buena, que es lo más Ujú. difícil, ¿no? Claro, Eh, claro. Creo que cuando la idea está buena, se defiende sola en un Ujú, punto. ujú, Entonces, obviamente que cuanto más bonito y más cara sea la producción, obviamente siempre queda mejor, pero digo, pudimos encontrar una manera sencilla de ujú. mostrarlo, y no Y fue muy, caro. muy De hecho, lo más estética. caro es Ujú, la caricatura que vos mencionás. ujú, Hay un artista acá en Buenos Aires que se llama Medio Descosido, que les recomiendo que ujú, entren a su web, que hace muñecos de trapo del artista que uno quiera o a pedido especial. Entonces ujú. le mandé mi foto, le dije, quiero este muñequito, y había una ansiedad bastante interesante el día del rodaje, porque era tipo, ¿nos sale bien o no sale bien? No había chance de que salga mal, porque no había tres, había uno Tres solo. muñecos, sí, sí. Tiene que salir Sí. bien. Y esto que gira, la realidad es que lo conseguimos utilizando una vieja bandeja giradiscos de mi padre, que no funcionaba, pero sí funcionaba la base. Entonces Ujú, pusimos unos cartones que yo compré
librería artística con unos colores muy bonitos, ahí vamos poniendo todos los Los elementos y elementos. dejamos la parte peligrosa que era el fuego para el final, y en nuestros momentos ponemos el mati y se empieza a quemar. Y era muy lindo ir viendo, pues tipo, che, está saliendo, va bien, está. Y fue muy satisfactorio. Y eso lo filmamos en el patio de la casa de Claudio Vázquez, el director y editor. Y sí, y creo que lo más caro fue el muñeco o el taxi de acá a Lugano, pero fue muy lindo verlo por primera vez cuando está el edit final, fue tipo, pudimos hacer un videoclip. ¿Viste? Es como, wow. Sí, mira, Mati, Sí, un y videoclip. eso me lleva a la otra pregunta. Y en estos casos a ti te ha tocado financiar todo, o sea, o has tenido de pronto Todo. apoyo, todo te ha tocado a ti. No, sí, llamémosle que la financiación o el apoyo que tuve fueron mis trabajos que Ah, teniendo, ok, de sí. los cuales el sueldo iba a parar acá. Era Ah, ok. tipo, ese era el objetivo. De Ese era hecho, como tu hobby, digamos, en ese momento. sí, 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 y hasta en un momento nunca fue algo que lo pensara dos veces. Era tipo, Ujú, ¿se necesita esto? Bueno, vamos para acá. De hecho, ujú, yo viví casi 10 años en el mismo lugar porque me era baratísimo el alquiler. ujú, Entonces, lo que no pagaba por un dos ambientes, ujú, lo pagaba en o un pedal de guitarra o el muñeco ujú, para el video, etcétera. Hasta que ujú, ya en un momento me tuve que mudar porque el departamento era muy chiquito, muy, muy chiquito. Era una ujú, cama, un ujú. placar y nada más. Ajá. Pero recuerdo con mucha alegría esa época porque también estaba, por un Era lado, un sacrificio estaba la... para vos, pues, pero cumplir, o sea, era cumplir tu sueño, pues, era cumplir Sí, con sí, un sí, sí. objetivo, entonces Eh, no te dolía, digamos, o sea, estabas dispuesto a no, hacer ese exacto. sacrificio. Ujú, Yo estaba muy contento de estar en un lugar que tenía una cama y a 2 metros había una batería de la primera baterista porque al principio hasta ensayábamos en mi departamento porque no sé, considerábamos que todavía nos faltaba un poco de aprendizaje de los instrumentos para poder pasar una sala. Obviamente que los vecinos nos odiaban porque nos venían a tocar la puerta sí, para que paremos. sí, sí. Estaba la computadora al lado, que era la computadora que muchas veces usaba para trabajar después de hora, cosas del laburo. Ujú, Todo estaba ahí chiquitito, pero yo fui muy feliz en esa época ujú, como esa cosa de semillero, ¿no? Se claro. estaba armando todo ahí y no me importaba. Era tipo, de acá va a salir algo. Y Mira, eso, la verdad que fue lindo. no, buenísimo, Mati, te felicito. Mira, y obviamente esto te llevó luego a tocar en público, ¿verdad? Que por Sí, cierto, bueno, volviendo al inicio de la conversación, ¿verdad? De cuando nos conocimos ahí en Underground, que tú me dijiste, no, Edgar, dale vos, o sea, presenta vos porque yo. salvame, Edgar. Entonces, yo te decía a ti, Mati, ya después de muchos años, te decía, y me parece sorprendente que ese mismo Mati que tenía tal vez vergüenza de salir, luego lo veo tocando para el público, o sea, todo un rockstar, ¿verdad? Entonces, me pareció increíble la evolución, la verdad. Mirá, a mí siempre me dio mucha vergüenza A ver, yo me reconozco como una persona extrovertida desde el lado no tan vulnerable de alguien, de la personalidad. O sea, es Sí, raro como lo estoy diciendo, pero digo, para hacer un chiste delante de todo el mundo, no tengo problema. Para arrancarte una ujú, sonrisa sobre algo, no tengo problema. Ahora, sí, cuando tengo que mostrar lo que yo hago, lo que sé que me costó y tal, obviamente al principio me da como mucha vergüenza. Obviamente uno tiene ujú, miedo al que van a decir, a que te ujú, juzguen, porque en todos los casos uno en un punto se desnuda ante la otra persona. claro. Afortunadamente, metafóricamente, ¿eh? Sí, sí. Como que uno se No, muestra pero es lo cierto, suyo, ¿viste? eso es mostrar lo que has hecho, pues, ¿verdad? O sea, tu trabajo, en el caso de la música, ¿verdad? Tus Entonces, canciones, hay sentimientos, cosas muy íntimas también, ¿verdad? Entonces, hay de totalmente. pronto una
una penita, una vergüencita por ahí, ¿verdad? De qué van a pensar las sin demás duda. personas. Ujú, Mira, es algo que me acompañó siempre, incluso en publicidad, pero que en un punto lo que yo pensé, porque esto son unas pocas cosas que yo venía pensando a ver sobre la charla de qué íbamos a hablar, ¿no? Y ujú, estaba pensando eso de a veces de animarse a salir. En un momento lo que sí me di cuenta es, fue una especie de charla conmigo que es tipo, a ver, ¿te gusta lo que estás haciendo? Le pusiste muchísimas horas de trabajo a esto. Ahora, lo único que tenés que hacer es defenderla. ujú, Porque si mandas el mail y nada más, o va otro a contarlo por vos, después no te quejes si ujú. salió mal, o O sea, si no acá lograron es transmitir. Ujú, exacto, entonces es como a capa y espada contar realmente y a defender ese laburo por el cual vos estuviste muchas horas, ya sea en su momento, hace 10 años, pensando una linda gráfica ujú, o ujú, hoy una canción. O sea, yo cuando nosotros íbamos a pensar, cuando íbamos a presentar, quizás iba más escudado la otra persona porque éramos dos, y viste ujú, que por lo menos aquel entonces, por lo general, estaba la camaradería de que primero hablaba el redactor y el director de arte apoyaba, ujú, ujú, pero en algún punto dije, bueno, no, pará, está faltando contar esta observación, este concepto, a ujú, intervenir. Bien, siempre, obviamente siempre con respeto y tal. Lo ujú. único que también, como soy ansioso, a veces hablo arriba de la otra persona, pero digo, siempre con respeto y tratando Ah, de que el laburo se defienda. Lo mismo me pasó en su momento con la música. ujú, Yo en algún momento dije, bueno, tengo que salir a tocar, pero porque como tengo pánico de tocar, tengo que enfrentar esa situación y tiene que salir. ujú, Eh, ujú, entonces, me acuerdo que así como en algún momento, no sé por qué, pero encuentro el paralelismo, güey. Así ujú, como en algún momento iba a las agencias a tocar el timbre y a mostrar ujú. mi ¿Tu trabajo, carpeta? sí, un día agarré la compu y grabé en un CDR 3 o 4 canciones en demo, las pasé a un CDR, le armé una especie de arte de tapa con contacto, iba a todos los bares y pedía hablar con el dueño del bar y yo soy esto, hago esto, dame una oportunidad, etcétera. Hasta que así después De un de tiempo. insistir, conseguimos nuestra primera fecha. eh, Hace poco encontré una foto que me había sacado mi primo, una foto antes de tocar y después de tocar. Antes de tocar yo estaba así blanco, pálido, y después de tocar ya estaba todo transpirado, como ya pasó. Sí, fue terrible. Y estaba tan nervioso que hubo algo que se activó no sé, defensa propia, que no sé cómo explicarlo, pero yo pensé que iba a salir todo mal y salió todo bien, pero porque Ujú, ya venía de practicar un montón, ujú, ya venía de conocer las canciones, y era tipo, bueno, subí y ahora, así como antes se defendían las ideas, ujú, subí a defender las canciones y sobre todo a disfrutar de ese proceso, porque a veces creo que ujú. también a uno le cuesta entender que tiene que disfrutar eso para Sí. que el laburo esté bueno, para lo que uno Ujú, hace esté bueno. Porque sí, es esfuerzo, son horas, pero también ese tiempo hay que poder disfrutarlo para que no sea todo una carga, ¿viste? claro, Y claro. fue muy lindo. Y a medida que iban pasando las presentaciones, yo sentía que tenía que seguir enfrentando esa situación. Hoy en día ya lo puedo manejar un poco más, pero por ejemplo, me pasa a veces que cuando estoy en Disney y tengo que presentar alguna idea para alguna activación de una película o tal, a veces tengo ese mismo miedo, ¿viste? Lo cual también está bueno porque quiere Sí, decir que me importa, claro, claro, claro que sí. Dicen que al pero final los grandes, pues, cantantes no dejan de sentir ese mieditos, ¿verdad? La diferencia es que se lanzan, como tú decís, porque dicen que nunca desaparece. Bueno, de hecho, yo escuchaba no, a un cantautor decir que el día que ya no tengas miedo a pararte en un escenario, ese día mejor renunciar, porque ese día justamente es que ya no te importa mucho el resultado, ¿verdad? mira, creo que lo dijo Tony Bennett, pero Sí. sí, es esa. Tipo, Ujú. estoy nervioso, ah, bien, ok, va a Ajá. salir todo bien. Ah, No, está sí, todo bien, están sí. todas las condiciones dadas para que eso suceda.
pero sí, por eso es como que en un punto también eh, es muy publicitario lo que voy a decir, pero hasta me acuerdo de Steve Jobs y el Connecting Dots Ah, y sí. cómo todo lo que uno fue haciendo se Al final se relaciona, conecta, sí. porque No, y todo lo que mira, yo fui aprendiendo. y yo eso lo he visto en mi vida también, Mati, que de repente, pero para mí es algo, hasta te podría decir que es hasta sobrenatural a veces, que he estado viendo algo, he estado leyendo un artículo sobre algo que de repente me llamó la atención y días después resulta que el trabajo tiene que ver con eso que he leído. O sea, a mí eso me deja asustado a veces. eh, No sé si te ha es muy pasado. gratificante porque, por Sí. ejemplo, a mí me pasó incluso cuando trabajamos juntos ahora hace poco. El Ujú. libro Chucherías Ah, es sí, sí. realmente un repaso por todas las cosas que a vos te pasaron, de todos los animales, de todas las mascotas que conociste y confluyeron en un libro. Eso es una prueba pero muy tangible de cómo la experiencia de uno hace que converja en algo. Ujú, Y es ujú, uno de los trabajos, la verdad que tengo que decirlo, que es uno de los trabajos que más contento me puso, porque como director de arte, como que es justo, es eso, que más lindo que un libro de cuentos ilustrados, como que se dio todo y es como, por eso yo también, cada vez que me sentaba a bocetar los cuentos, yo estaba horas y horas y yo no me daba cuenta que pasaban horas. Sí me daba cuenta en algún momento miraba por la ventana y era de noche, y digo, pero eso también habla de cómo se fue disfrutando del proceso. Y yo sí, sí, siento que se notó sí. que en cada cuento hay algo particular que tiene de gráfica, de la Mm, tipografía, bueno, ni hablar de la ilustración, que la ilustradora la rompió, pero eso es un ejemplo perfecto de cómo lo que viene de atrás. sí, te ayuda. Sí, sí, sí. Sí, total. Claro, claro, claro que sí. No. Y la verdad, mira, como dijo alguien, eh, lo más importante es trabajar en lo que a uno le gusta y nunca va uno a trabajar en la vida, pues, o sea, metafóricamente, o sea, uno Yo creo que siente es que no cierto está, eso. que uno no está trabajando, pero también fíjate que alguien más decía, Mati, que cuando vayas a envejecer, sería muy bueno tener un hobby, porque eso te va a alegrar tus días de vejez, o sea, y yo creo en eso mucho también, fíjate, al igual que vos, porque veo que, digamos, tú tenés la música, yo tengo, digamos, tal vez los Mm. cuentos, no sé si me explico. Entonces, creo que Pero tener un hobby, totalmente. tener un hobby te ayuda mucho, ¿verdad? Porque vamos para A mí me, viejos y es bueno tener eso, o sea, no sabemos si vamos a vender, pues, con esto que hagamos, pero al menos, como tú decís, se disfruta. yo creo que es tener la suerte, la fortuna de poder hacer lo que a uno le gusta y que encima con eso se pueda pagar el alquiler, es un montón. Y Ujú, poder apreciar eso, porque a veces el día a día como que hace que uno no se dé cuenta, ¿no? ujú, De eso. ujú, Y poder elegir o buscar elegir lo que a uno realmente le gusta hacer y que ujú, eso se reditúe en algo, primero, una satisfacción personal, artística, pero y que ujú, después eso te permita acceder a, no sé, a pagarte la cerveza de esa noche con lo que hiciste, es un montón. Digo, sí, claro. eh, la- no sé, los primeros sueldos, incluso eso, o sea, los primeros sueldos en una agencia, fue como, wow, me pagaron porque hice un aviso de tal cosa, o Ujú, eh, las veces que me han pagado cuando tuve alguna presentación o tal con mi banda, y es ujú, tipo, ujú. no lo puedo creer, o incluso hasta apreciar Sí, cuando alguien que me tú ve. lo podrías hacer hasta de gratis, pues, pero ahora que te estén Yo, pagando, sí, sí, ajá, sí, de hecho, sí, ajá, por mí, dame una coca que estoy, ajá, y ajá, encima te dan un billete o alguien mm, que te viene a ver y que saca el ticket y mm, paga por irte a ver tocar canciones, ese tipo, mm, como es impensado. Entonces, mm, soy muy agradecido cuando eso mm. sucede. No, muy bueno. Creo que has dicho una palabra clave, Mati, el ser agradecido, ¿verdad? O sea, yo creo que
hay que Y la verdad que agradecer sí, todos los días, o sea, hay que agradecerle al trabajo, ¿verdad? A las personas, pero sin a duda. tus maestros, o sea, yo eso estoy muy claro y lo comparto completamente con vos porque en realidad, como te digo, pues, o sea, siempre uno aprende de todo mundo, ¿verdad? Entonces, y a la misma vida hay que agradecerle, ¿verdad? Por las cosas que nos va dando, por los tropiezos inclusive, porque a veces no agradecemos por las cosas malas, pero también hay que a veces agradecer por las cosas malas porque a veces, como te digo, eso nos ayuda a crecer como seres humanos, ¿verdad? Pero sin duda, incluso, no sé, muchas veces he visto a Snoop Dogg cuando da alguna especie de speech de agradecimiento cuando ganan un premio y ta, 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 y un par de veces dice, pero también me quiero agradecer a mí Ujú, por ujú, no haber aflojado, por no ujú, haberme... Digo, como hay todo eso de, che, salió, ujú, funcionó, ujú. y eso a mí me pone muy contento. También eso, el presente que uno tiene, de nuevo, que a veces uno, quizás las cosas como las cotidianas, a veces medio tapan El esfuerzo, lo el que uno está proceso. Mm, transitando en el momento y después, después decís, che, estoy ujú, acá, estoy haciendo una pieza creativa que me gusta, después la voy a ver, no sé, en la tele o en internet o ujú. hice una canción que realmente me hace feliz y quedó bien y tal amigo mío me dice que le gusta y que es un No, montón. súper bien. Y tenés muchas vistas, ¿verdad? Con el último video que subiste. Sí, me di Estoy cuenta. recontra contento. ¿Querés Sí, que lo veamos? ¿Querés que lo veamos, Mati? sí, me encantaría. Vaya. Y que ya no ves lo que le pasa al resto. Estoy harto cansado de que todo esté mal. Camino al revés para encontrar el reverso. Ay, por favor, nunca quise decir lo correcto. Tampoco tengo argumentos, tiene mucho sentido, no hay nada que hablar. Me siento agotado de hacer lo que es bueno. Yo solo estoy buscando lo que no me hace mal. No puedo arrancarme lo que me aprieta el pecho. Vamos sin mirar, vamos sin mirar, vamos sin mirarnos. Ay, hace cuánto no me escucho. Ay, hace cuánto no me escucho. Ay, disculpa, tenés un pucho. Ay, por favor, nunca quise decir lo correcto. Tampoco tengo argumentos, tiene mucho sentido, no hay nada que hablar. No, pero muy bueno, muy bueno. Y cabal, o sea, es un buen ejemplo de cómo has aplicado todo tu conocimiento, ¿verdad?
este tipo de trabajos que no, Mm. no precisamente es publicidad, ¿verdad? Es más un trabajo Sí, creativo, sí, ¿verdad? Diferente. Eh, pero ahí, sí, pues ahí se ve reflejado todo lo que tú has aprendido. muchas gracias. Yo, en serio te digo, me pone muy contento que se note, que se vea el Sí. laburo y se aprecie el trabajo que hubo encima, pero incluso volviendo un poco a lo que hablábamos recién, porque ahí se confluyó todo, porque Ujú, incluso también el aprender a hacer guión, también lo aprendí en mis últimos trabajos, por lo cual ujú, como que todo se metió todo junto, la ujú, dirección de arte, la música, la creatividad, la parte de redacción para armar un guión. sí, el estar en eh, producciones también, ¿verdad? Ujú, bueno, aparte también es eso, es como que ujú, yo oficiaba de productor, entonces, además de pensar la idea, la ejecutaba buscando los elementos, comprándolos, no sé, en Mercado Libre, esperando todo el día quieto en casa para que cuando venía el motoquero, yo estar, pero a la vez salir corriendo a comprar los espejos. Recuerdo que hay unas escenas que están hechas con unos espejos que están rotos, entonces también ujú, está ir al lugar donde se vendían los espejos, montarlos acá en casa y después con muchísimo cuidado romperlos, pero sin que salga volando vidrio por ahí, ujú, contratar el flete, el estudio, y a la vez también coordinar tenemos tantas horas para hacer esto, hay que ujú. hacerlo de tal manera, eh, Sí, también, o no sea, te sé, metiste en toda coordinar la con producción, básicamente, fuiste el Sí, sí, productor. Ajá. incluso coordinando con el director, bueno, che, cuando las tomas se hacen, en qué orden. Ujú. ¿Y quién filmó, Mati? ¿Quién dirigió? El video este está filmado y editado por Claudio Vázquez, que, que es la persona con la cual yo vengo haciendo, te diría que todas las piezas audiovisuales, Mm, tanto de DVDs como para Mati Fernández. Él mm, siempre fue como mi segundo, o mi derecha directa desde el lado de, che, tengo esta idea, ujú, cómo vamos a realizarla, mm, y siempre partimos desde la consigna de, bueno, escribamos bien, yo te paso bien escrita la idea, y a partir de ahí, obviamente, el director aporta su visión o su manera y su propuesta, también en los cortes, ¿no? Digo, el primer edit siempre ujú, lo hace él, y a partir de ahí vamos viendo si ya la pieza ya está o si hay algo que hay que ajustar. ujú, ujú, También él fue el encargado en su momento de cuando grabamos la live session, de filmar toda esta live session, en que sí, yo hice la dirección de arte desde el lado de la iluminación, o eso también nos había ayudado un equipo que Claudio en su momento convocó, pero digo, la iluminación o la paleta de colores o lo que sería el vestuario, y yo lo que le había dicho en su momento es, mira, me gustaría que los ángulos o las puestas de cámara sean de este lado, por este lado. ujú. Pero obviamente la palabra final la terminaba teniendo Claudio, poniendo las cámaras en tal lugar. La verdad que está buenísimo. También está buenísimo aprender a lograr, eh, quiero ir para, no sé, a ver si se entiende lo que voy. Uno a veces tiene una referencia que quizás es muy alta a nivel presupuesto o ejecución, entonces, bueno, dentro de lo que nosotros tenemos acceso, ¿cómo nos podemos acercar de la manera más linda posible a este mundo? O con los elementos que tenemos, ¿qué armamos nosotros con esto? Entonces Ujú, eso también está buenísimo. ujú. Ahí Mira, también incluso se mete la ética, digamos, musical, independiente o punk desde el lado del do it yourself, ¿no? Digo, nadie viene a hacer nada por nosotros, lo hacemos nosotros con lo que tenemos y listo. Entonces eso también está muy buenísimo. bien. Sí, buenísimo, Martín. No, la verdad que te felicito, la verdad. Y mira, yo te iba a preguntar, todos estos videos, porque sé, Sí. no sé si ha subido las canciones a Spotify, me imagino que sí. Sí, todas las Sí. canciones en Spotify están como Mati Fernández, Ujú, y en YouTube también estoy como Mati Fernández. En Instagram, que es donde usualmente hago la comunicación de todo el contenido, estoy como Mati Fernández ujú, Música. ujú, Ahí tienen
están todos los videos que yo hice a la fecha, están todos subidos En ahí. Instagram. Y Digamos obviamente que tu página central es Instagram, podríamos decirlo, donde y se si encuentra. buscan Sí. Mati Fernández Música en Instagram, en la Ujú, bio hay una ujú, especie, no es una especie, hay un link free que te ujú. lleva al resto de las páginas. Y Mati Fernández también está en YouTube, que ahí está todo también organizadito como para que se pueda ver de la manera lo más fácil posible. Desde ya, agradecido a quien se tome un segundo de curiosidad para entrar ahí. Buenísimo. Sí, no, vamos a poner los links, Mati, ¿verdad? En la descripción. Gracias. Y de hecho quiero también poner, aparte pues de este video Ajá. que estamos grabando, voy a poner ese video que mostraste, ese lo voy a poner en la página del Círculo de Creativos para que también te conozcan, Genial. ¿verdad? Qué buena onda. Sí, porque me interesa que la gente conozca más de vos. Bueno, yo no sé si te comenté de que un grupo Ujú. argentino de allá, que se llama Barco, estuvo dando un concierto aquí en El Sí, Salvador. Yo claro. creo que te lo comentaba. Y yo en su momento te dije, mira, a mí me dan muchas ganas de un día poder auspiciar tu venida a El Salvador y que des un concierto aquí. Y fíjate que Pero no, si me no llaman de sé. El Salvador, me subo a la bici y voy volando hasta El Salvador en bici, olvídate. Ningún Sí, problema, encantado de la no, vida. mira, y ya vas a ver que se va a cumplir. O sea, yo sé que todo se va alineando para esto, porque quisiera que en el próximo evento que tengamos del Círculo de Creativos vos pudieras estar dando ese concierto. O sea, pues tal Vuelvo vez loco. no miles de personas, pero con mucha gente que aprecie tal vez tu charla y que tú también pues cerres con ese concierto. No sé qué te parece la idea. Encantado de la vida. Y con la gente que esté va a ser la gente que tiene que estar. Y para mí, Sí, Mati, pero ya vas a ver que lo vamos a hacer. Es una idea que siempre ha estado en mi cabeza, ¿verdad? Y creo que se va a poder, ya vas a ver. Vamos a tenerte bien, aquí en El Salvador. Yo te voy a mandar esa invitación, ¿verdad? Pero de tenerte aquí en un evento creativo en donde tú dale, cerres, ¿verdad? Con un concierto. A ver qué te parece. genial. Uf, me encanta. Ya me Sí. prendo fuego. Buenísimo, Mati. No, mira, vamos cerrando. Quiero agradecerte de verdad por esta llamada. La verdad que me he entretenido mucho, lo he disfrutado un montón, sobre todo porque te tengo mucho aprecio, Mati. Hemos trabajado en este último proyecto que la verdad que estoy muy contento, ¿verdad? Hay ahorita pues unos tweaks que hay que hacer por lo que te comenté, pero tengo o sea, la versión como la terminamos contigo, eso tiene que imprimirse sí o sí. Tal vez no ahorita, pero tiene que Sí. imprimirse sí o sí, ¿verdad? No, yo Pero también te quiero agradecer a vos, Eduardo, porque la verdad que, como bien decías recién, yo tengo el recuerdo desde el primer día que nos sentamos a charlar esperando que arranque la clase en esos sillones, esos puffs que estaban en el piso, eh, siempre congeniamos, siempre nos llevamos bien, nos entendimos al instante y lo más lindo es que realmente esto pasó, para quien esté escuchando, esto fue en el 2005 que nos conocimos acá en Buenos Aires y la realidad es que esta amistad siguió hasta el día de hoy, con lo cual eso a mí me hace feliz, me pone realmente, me halaga un montón que estés interesado en todo lo que yo fui haciendo y que lo hayas seguido y que me des la oportunidad de contarlo para quien quiera escuchar y ojalá sea alguien que del otro lado está escuchando que le sirva o lo motive. La verdad que para mí eso ya es como ya es lo que ganancia. sería una paga. Para mí. Yo gané ahí, lo único que por ahí quisiera pedir perdón es que soy un ansioso tremendo y a veces hablo cuando el otro está hablando y eso me parece un desastre total. No, Este, eso es algo que voy a trabajar, pero hablando muy, muy en serio, gracias por la oportunidad de mostrar mi trabajo y de charlar con vos, porque la verdad que es una charla hermosa. gracias, Mati. No, yo estoy encantado. Y hay una charla pendiente contigo que tú ya sabes para qué es, ¿verdad? Vamos a Ya hablar estoy. del proyecto que hicimos con Mati. Hemos hecho un proyecto Perfecto.
juntos y vamos a tener una nueva plática para hablar específicamente de ese trabajo que hicimos, ¿verdad? Así que te mando un abrazo virtual, Mati, de verdad. Mucho Amigo, cariño, mucho encantado por cariño. la charla. Gracias por llamarme. Les mando un abrazo a todos los que estén escuchando. Bueno, de nuevo, gracias por el espacio. Ok. Bueno, Mati, te agradezco mucho. Nos vemos entonces. Edgar, querido, Estamos en contacto. lo que necesites, yo siempre estoy. Perfecto. Nos vemos, Mati. Abrazo grande. Chao, chao. Adiós. Dios.